Soy Adán, el primer hombre sobre la tierra, creado por la propia mano de Dios. Mi existencia comenzó en un mundo donde todo era perfecto, cada hoja de hierba, cada rayo de sol. Todo en el Edén brillaba con la gloria del Creador. Fui testigo de cómo la vida surgió, cómo cada criatura cobraba aliento, y cómo las estrellas aparecían para iluminar la noche. Sin embargo, al igual que una hoja caída en otoño, mi historia es un viaje desde el esplendor de la creación hasta el peso del pecado. Una historia de decisiones, errores y sobre todo, doranza. El origen del todo, la creación. Dios formó el mundo en 6 días y cada día fue un milagro en sí mismo. Los 3 primeros fueron como los trazos iniciales de un artista, donde la oscuridad se separó de la luz. Las aguas se dividieron y la tierra surgió para revelar su esplendor. Puedo imaginarlos claramente, aunque no estuve allí para verlo. Fue en el 4.º día cuando el sol y la luna tomaron su lugar, uniendo los tiempos y marcando los ciclos del día y la noche, como si cada elemento de la creación estuviera preparándose para algo, para alguien. El 5.º día llenó los cielos con aves de plumajes asombrosos y los mares con criaturas que nadaban con gracia, pero todo aquello era solo un preludio para lo que vino después. El 6.º día, el más importante de todos, fue cuando la tierra recibió su toque final. Dios creó a las bestias y a los seres vivientes, y luego vino lo más impactante, la creación de mi especie, de mí, de Adán. Dios se inclinó sobre el polvo y como el más hábil de los alfareros me dio forma, pero no era solo arcilla lo que me hizo vivir. Sentí su aliento, su esencia, llenar mis pulmones. De repente, mi ser estaba consciente. Mis ojos se abrieron y lo primero que vi fue la majestuosidad del Edén. Despertar en el Edén, belleza y asombro. El Edén, no hay palabras que puedan describirlo completamente. Imagínalo, los colores eran más intensos, el aroma de las flores embriagaba, y el sonido del agua fluyendo era como una melodía que nunca terminaba. Las hojas de los árboles susurraban como si me dieran la bienvenida a un lugar que había sido diseñado para mí. Sentí el viento acariciar mi piel, y por un momento todo era perfecto. Pero pronto Dios me asignó una tarea: dar nombre a todos los seres vivientes. Un proceso que a ojos humanos puede parecer simple, pero que significó mucho para mí. Cada nombre que pronunciaba resonaba en mi interior como un eco del propósito de Dios. Al león le di un nombre que reflejara su fuerza, al ciervo uno que expresara su agilidad. Pero por más que observaba la belleza de cada criatura, sentía que faltaba algo más profundo que la simple admiración. La soledad, un vacío inexplicable. Era feliz, sí, pero no completamente. La soledad me consumía poco a poco. Dios estaba conmigo y yo caminaba con él al caer la tarde. Pero necesitaba algo, alguien más. Lo veían los animales, cada uno tenía su pareja, su igual. Ellos compartían sus días y por las noches se acurrucaban junto a sus compañeros. Pero para mí no había nadie. Sentía como si una parte de mí estuviera perdida. Me preguntaba si era solo un defecto en mí o si Dios tenía un plan más grande para llenar ese vacío. Y entonces sucedió. Dios vio mi anhelo y decidió que no era bueno que estuviera solo. Recuerdo cómo me sumí en un sueño profundo y al despertar allí estaba ella, Eva. La primera vez que la vi, supe que todo lo que había sentido hasta entonces carecía de sentido sin ella. Era hermosa, no solo físicamente sino en su esencia. Su presencia llenaba cada rincón vacío de mi alma. La miré y exclamé: hueso de mis huesos, carne de mi carne. En ese momento mi soledad desapareció como la niebla al amanecer. Nos convertimos en uno, explorando juntos cada rincón del jardín. Caminábamos entre los árboles, compartíamos frutas dulces y nos reíamos con la simplicidad de aquellos días. Era el paraíso en todo su esplendor, pero incluso en el Edén había una sombra, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo mirábamos de lejos, pues Dios nos lo prohibió. No entendía por qué, pero confiaba en él. ¿Cómo desearía haber sabido lo que ese árbol nos costaría? La serpiente. Nunca olvidaré su mirada astuta y su lengua venenosa. Se deslizó con sigilo y habló con Eva. ¿Por qué no me lo dijo ella? Si tan solo me hubiera buscado, podría haberla convencido de no escuchar. Pero yo no estaba allí cuando ella cedió a la tentación. La serpiente prometió sabiduría, prometió que seríamos como Dios. ¡Qué mentira más vil! Cuando Eva se acercó con el fruto en la mano pude ver la emoción en sus ojos, y también un atisbo de duda. ¿Por qué no la detuve? ¿Por qué acepté el fruto sin pensar? Quizás fue mi orgullo, quizás fue mi amor por ella, o tal vez un anhelo oculto de ser algo más de lo que era. Pero en cuanto mis dientes perforaron la carne del fruto, sentí algo romperse dentro de mí. Nuestra pureza desapareció como un soplo en el viento. La vergüenza nos envolvió como un manto y por primera vez sentí miedo.
nos escondimos de Dios. Qué irónico intentar ocultarse del Creador del universo. Cuando Él nos llamó, me quedé helado. Sentí su voz resonar no solo en el aire, sino en cada fibra de mi ser. No era solo el Todopoderoso que me había creado, era mi Padre, y yo lo había traicionado. ¿Qué has hecho, Adán?, preguntó. Traté de justificarme. La mujer que me diste me dio del fruto. Qué cobarde soné. En lugar de proteger a Eva, la culpé. Dios la miró con tristeza, y luego la serpiente. Oh, cómo me gustaría haberla aplastado bajo mis pies, pero no lo hice. Era demasiado tarde. Dios nos vistió con túnicas de piel, nos dio ropa cuando ya no éramos dignos de la desnudez que compartíamos con Él. Luego nos expulsó del Edén. Recuerdo mirar atrás y ver la espada llameante bloquear la entrada. Sentí como si una puerta se cerrara para siempre. Ya no había vuelta atrás. La tierra, antes fértil y amable, se volvió dura y llena de espinas. Cada día era una lucha por sobrevivir. Sentí la desesperación apoderarse de mí. Lo habíamos tenido todo, y lo perdimos. Y Eva verla trabajar a mi lado, sufriendo y llorando en silencio. Me desgarraba el alma. Nunca le dije cuánto me dolía ver su tristeza, pero incluso en esos momentos, ella mostró una fuerza que yo nunca tuve. Nunca me culpó, aunque sabía que fue mi debilidad la que nos trajo aquí. Juntos tuvimos hijos, y pensé que quizás ellos serían la redención de nuestra estirpe. Pero la sombra de nuestro error seguía con nosotros. Reflexiones finales. El peso de las decisiones. Dios me concedió muchos más años de vida. Vi a mis hijos crecer y multiplicarse. Vi naciones surgir y caer. Pero la maldad se propagaba como un veneno, y supe que era el eco de nuestra primera decisión. Cada vez que una criatura moría, cada vez que un hombre alzaba su mano contra otro, el peso de mi error se hacía más grande. Me convertí en el portador de una herencia rota. Aunque aún sentía el amor de Dios, siempre existía esa distancia, una separación que nunca se cerraría por completo. Al ver la maldad aumentar y la bondad disminuir, comprendí que cada lágrima, cada grito de dolor, era el fruto de aquella primera mordida. Hoy, mientras la humanidad continúa su camino, mi historia perdura como una advertencia, como una crónica de lo que sucede cuando el hombre elige su propio camino en lugar del de Dios. No puedo cambiar el pasado, pero a veces sueño con un futuro en el que la humanidad se reconcilie con su Creador y finalmente encuentre la paz que perdimos en el Edén. Esta es mi historia, la historia del primer hombre, la historia del paraíso perdido y de la esperanza que aún aguarda en el horizonte. Con el paso del tiempo, observé cómo mis hijos y los hijos de mis hijos se expandían por el mundo, formando naciones y multiplicándose. Pero qué inquietante, el mal siempre estaba al acecho. Caín fue solo el inicio de muchos que sucumbieron ante la ira, la envidia y la avaricia. En mis últimos días, escuché ecos de injusticias terribles, de guerras y sangre derramada. Vi a los hombres construir ciudades que tocaban el cielo, solo para verlas caer por su propio orgullo. La lucha entre la bondad y el mal ardía en el corazón humano, como un fuego inextinguible. A pesar de todo, mantuve la esperanza. Aunque el pecado fue el resultado de mi elección, Dios nunca nos abandonó del todo. Su voz siguió llamando a lo largo de las generaciones. Noé fue uno de esos elegidos, un hombre justo que en medio de la maldad se mantuvo fiel. Dios lo resguardó a él y a su familia del juicio del diluvio, ofreciendo a la humanidad una nueva oportunidad. Aunque no pude ser testigo de ello, sabía que cada arco iris en el cielo sería un símbolo de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra de esa forma. Y así, la historia avanzó. Los hombres continuaron buscando su propósito. Algunos se alejaron, pero otros regresaron a él. Abraham, un hombre que caminó en obediencia, recibió la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. En medio de la oscuridad de los siglos, la voz de Dios siguió llamando a los corazones perdidos. A veces sueño que algún día el vacío que Eva y yo creamos en el Edén será finalmente llenado, que llegará un descendiente nuestro, alguien que reconcilie lo que se rompió, cerrando la brecha entre el Creador y sus hijos. Hasta entonces, la historia de la humanidad seguirá marcada por nuestra elección y la esperanza de redención. Y si alguna vez pudieras ver a través de mis ojos lo que yo he presenciado, entenderías que, a pesar de todo el sufrimiento, nunca es demasiado tarde para volver a él.